Hola, me da mucho gusto estar con ustedes. Mi nombre es Alejandro González, soy psicólogo y el día de hoy vamos a hablar sobre la materia en particular. Yo sé que a veces tenemos el concepto de que psicología es ir a un consultorio de algún colega, sentarse o acostarse en un diván 35-40 minutos y luego que al final el psicólogo o el profesional te haga unas preguntas reflejo y nos vemos la siguiente semana. Esa definición o esa visión que llegamos a tener suele ser por las películas que hemos visto o por lo que otros nos han contado, pero a ciencia cierta a veces lo dejamos de una manera muy superficial. Entonces el día de hoy vamos a indagar un poquito más sobre la materia, vamos a empaparnos un poquito más sobre lo que es. ¿Por qué? Porque a veces desmeritamos la materia por los diferentes contextos que tenemos y no nos damos la apertura a conocerla realmente. La psicología como tal surge en el siglo XIX con el positivismo propuesto por Auguste Comte. Cuando estaba en su mero auge el positivismo, este mismo dice que no todas las materias se van a llamar ciencia, solamente aquellas que sean objetivas, verificables y comprobables. Nada más. Entonces en ese momento dentro de la definición solo entraba lo que era la física, la química, la biología, la astronomía, por ejemplo. Y todas aquellas demás que no cumplieran con esos criterios no iban a poder ser denominadas con este calificativo. Simplemente iban a ser disciplinas. Entonces, un filósofo psicólogo llamado Wundt, en 1879 crea el primer laboratorio de psicología experimental. Él propone de que si el positivismo dijo que estas eran las bases para llamarse ciencia, entonces la psicología también tenía esas mismas bases, por lo tanto también lo era. Y esta fecha es un parteaguas fundamental en nuestra materia porque es el momento donde se divide, se separa de la filosofía y se queda como una materia particular. Se crea como una materia ya formal y empieza su avance y su desarrollo de una manera agigantada. ¿Y por qué digo de una manera agigantada? Bueno, porque por las mismas fechas, a partir de que sucede esto a 35-40 años, empiezan a surgir otras corrientes, como en Alemania el psicoanálisis, como en Estados Unidos con Watson el conductismo, con Marx la psicología gestal, con William James el funcionalismo y propiamente el estructuralismo con Wundt. Entonces estas materias surgen y a 35-40 años de que la psicología se vuelve una ciencia formal, ya tenemos 5 corrientes que están estudiando la misma materia desde puntos de vista distintos para con el mismo fin. Y los 5 lo hacen bajo la metodología experimental. Y los 5 se ven cómo refuerzan la materia. Entonces, desde aquí surge una pequeña polémica. ¿La psicología puede ser considerada ciencia o no? En 1883, de hecho, me parece William, se llamaba el autor del libro Las ciencias de la naturaleza o las ciencias del espíritu, lanza una serie de volúmenes donde explica por qué la filosofía, la psicología, la pintura, el arte, todo eso no pueden llamarse ciencias, porque no pueden aplicar el método experimental, no pueden aplicar el método científico. Y entonces, con el nacimiento del laboratorio experimental y con las 5 corrientes que ya estaban desarrollándose en ese momento, pues se da la pauta de que no es verdad. O sea, se está ocupando el método experimental, se está ocupando el método científico y lo están aprovechando las 5 corrientes, y de la misma manera se está viendo un avance. Aunque claro, aquí hay que destacar un pequeño punto. El psicoanálisis como tal no es una corriente ni una rama de la psicología, más bien es una escuela aparte, pero de eso ya hablaremos un poquito después.
Hablando de esto de la historia de la psicología, era para ponernos un poquito en contexto. Ahora vamos a hablar ya sobre la psicología moderna, ¿no? Empezamos con su etimología. Psicología viene de psique, alma y logos, estudio o tratado. Vendría siendo algo así como estudio del alma. Sin embargo, esa definición ya queda un poco ambigua. Ya realmente hoy en día tenemos, como les decía al inicio, un campo de investigación más grande y nuestro objeto de estudio nos da para más. Entonces, hoy por hoy lo traducimos como psicología, ciencia que estudia la conducta del ser humano, ¿vale? Por eso les explicaba un poquito de historia, para saber que la psicología es una ciencia, porque es una duda que hoy en día muchas personas suelen llegar a tener, ¿vale? Sigue siendo un tema a lo mejor polémico, pero ya está sentado y hay bases para justificar que la psicología es una ciencia. ¿Y qué es una ciencia o por qué se le dice así? Porque es un conjunto de conocimientos objetivos y verificables sistematizados sobre una materia en particular para su comprensión. Es lo que nosotros tenemos, ¿vale? Obviamente esto conlleva un objeto de estudio y una metodología que ahorita vamos a ver, no nos adelantamos. Hablando sobre esto, entonces vamos a definir qué es la conducta, ¿vale? Porque nuestro objeto de estudio en la psicología o la definición de la psicología estamos hablando de conducta. ¿Pero qué es conducta? La conducta es la acción o la reacción del sujeto ante una situación particular del medio ambiente. Ok, vamos a simplificarlo. Medio ambiente vamos a tomarlo por situación simplemente y sujeto como persona. Y obviamente aquí interceden también unas características, algunas situaciones como el estímulo y respuesta, que el estímulo simplemente es una señal externa o interna dentro de la persona que causa una reacción en la misma, ¿no? Y vamos a poner un ejemplo para terminar de entender lo que es conducta. Por ejemplo, Alejandro llega a una estación de tren y hay otras 20 o 30 personas extra. ¿Qué sucede? Aprieta con más fuerza su mochila para evitar perderla. Inconscientemente Alejandro ya pensó que a la hora de que aborden el tren puede que pasen con demasiada prisa que le tiren su mochila, o que pase simplemente un desconocido y se la arrebate. Esto es un pensamiento inconsciente que refleja la situación, y la conducta del sujeto es apretar más la mochila. Estamos en una situación y hay una conducta, una reacción. Podemos poner otro ejemplo, por ejemplo, Karen, que estudia o trabaja 8 horas frente a una computadora, llega todos los días a colocarse gotas en los ojos. ¿Por qué? La situación está que Karen estudia o trabaja 8 horas al día frente al monitor, que obviamente le irrita los ojos, le seca, los deslubrica. ¿Qué tiene que hacer Karen? Cada vez que llega a su casa, que a lo mejor ya agarró como un hábito, es colocarse gotas en los ojos. Entonces la situación y la conducta ahí la podemos percibir. Y de la misma manera, un beso, un abrazo, un saludo, muchas cosas que hacemos a lo largo del día llamadas comportamientos y o conductas, son a través de una respuesta, una reacción o una acción, ¿vale? Eso es lo que nosotros estudiamos, ¿vale? ¿Cuál es el objeto de estudio de la ciencia de la psicología? Es la conducta y los fenómenos psicológicos. ¿Y cuál es nuestra metodología? Bueno, nuestra metodología se puede dividir en dos: la de intervención y la metodología de investigación. Primero vamos a ver qué es metodología. Metodología es la estructura, la descripción, el análisis, la valoración de los métodos, ¿vale? Es darle toda la forma a nuestra investigación. Y como les decía, se divide en dos. En la de investigación vamos a obtener un conocimiento sobre un evento particular. Y en la de intervención vamos a buscar realizar modificaciones en una situación determinada. Ahí tenemos dos principales metodologías. Vámonos con método. Tenemos una variedad de métodos impresionante, pero primero vamos a definirlo. Método es un procedimiento o un conjunto de procedimientos
que permiten obtener y analizar datos. Y tenemos algunos como el experimental, el método de campo, el método clínico o psicométrico, que es el que más solemos utilizar dentro del consultorio. ¿Por qué? Con el método psicométrico nosotros medimos, ¿sale? Nosotros medimos la frecuencia de las conductas. Ojo, medimos frecuencias, no medimos como tal la conducta. No se puede medir la conducta del fumar, por ejemplo. Nosotros medimos la frecuencia con lo que lo hace el usuario. Cuántas veces fuma, cada cuándo fuma, cuánto tiempo tarda en fumar, cuánto tiempo tarda de dejar un cigarro y prender otro, etcétera. Es lo que nosotros medimos, ¿vale? Para formar o realizar e investigar. Y luego por último tenemos técnicas. Son medios auxiliares que se utilizan para ayudar a facilitar la recabación de esos datos que propone el método. Y entonces en un método podemos llegar a tener diversas técnicas, no precisamente solamente una, sino podemos tener varias que nos ayuden a la facilitación de la recabación de esos datos. Esperemos que hasta aquí vayamos bien. Entonces ya tenemos definido qué es la psicología. Es la ciencia que estudia las conductas del ser humano. Ya tenemos definido qué es conducta, ya tenemos definido qué es ciencia. Ya vimos por qué la psicología es una ciencia, su metodología, su método, su investigación, su técnica. Ahora vamos a ver qué ramas existen dentro de la psicología, ¿vale? Y dentro de estas ramas de la psicología se dividen en dos clases. La rama de la psicología pura o teórica y la psicología aplicada o experimental. Vamos por la primera. La psicología pura o teórica lleva lo que es la psicología general. Ella se dedica o se encarga a formular leyes, teorías que rijan procesos cognitivos de las personas sin tomar en cuenta los procesos individuales, culturales e evolutivos. ¿Vale? Simplemente va a buscar la generalidad, lo dice bien el nombre. La psicología diferencial busca igual investigar sobre los procesos cognitivos, pero ahora a ella sí le va a interesar los factores como edad, sexo, temperamento, clase social, etc. La psicología diferencial va a decir, bueno, es que no es lo mismo el proceso cognitivo que tiene un hombre ante una situación de miedo al que tiene una mujer, ¿no? No es la misma reacción de una persona con un temperamento brusco a una con un temperamento más calmado. La psicología evolutiva, que es otra parte de la misma rama, establece leyes y etapas sobre el desarrollo de la persona. Ella se va a enfocar en los estados de la persona, como por ejemplo la psicología infantil, la psicología del adolescente, la psicología del adulto y la psicología de la vejez, ¿no? La psicofisiología estudia la actividad nerviosa de los procesos psicológicos, ¿vale? A ella le va a interesar más la carga nerviosa que existe, ¿no? Por ejemplo, cuando la persona tiene miedo o el individuo está en una situación temerosa, ¿qué carga nerviosa conlleva eso, no? Y si es igual o diferente a la carga nerviosa que obtiene a la hora de correr peligro. La psicología animal, por su parte, estudia el comportamiento animal en el laboratorio o ya sea en su medio ambiente natural y va a compararla con el ser humano, buscando así desarrollar hipótesis, teorías sobre nuestro comportamiento. La psicopatología va a estudiar los trastornos de la personalidad y las condiciones médicas de la mente, ¿vale? Bueno, más que médicas, las enfermedades mentales. La psicología social estudia el comportamiento de los grupos, de la cultura y cómo afectan estos sobre el individuo. Y aquí hay algo importante, ¿vale? Busca estudiar la influencia del grupo, de las sociedades, de la cultura sobre el individuo. No hay que confundirlo con la sociología como tal, que la sociología estudia la sociedad, la cultura
y tiene sus propios fenómenos de estudio, como la religión, la economía, la política. Eso no hay que confundirlo. La sociología es algo más general y nosotros en psicología social buscamos lo particular, ¿vale? También tenemos la psicología aplicada. Esta es la otra rama que les comentaba al inicio, ¿no? En la psicología aplicada o práctica o experimental tenemos otras subdivisiones. ¿Y qué es esto? Simplemente es la aplicación, como lo dice su nombre, de la teoría a la práctica. Llevar la teoría a una situación real, ¿vale? Por ejemplo, en una de sus subdivisiones tenemos la psicología clínica. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Se evalúa, se diagnostica y propone un tratamiento o un plan de tratamiento bajo los criterios de la teoría que ya teníamos anteriormente, ¿vale? Sobre el nivel de los procesos cognitivos de la persona y los conductuales que tiene la persona. Entonces, es la aplicación de... Tenemos la psicología educacional, por ejemplo, que va más enfocada a la enseñanza-aprendizaje. Lo mismo, vamos de la teoría a la práctica. También tenemos la psicología industrial u organizacional, que viene siendo enfocada a los problemas de la industria, como por ejemplo capacitación de personal, reclutamiento de personal y incremento de productividad, esas cosas. Va enfocada más a las problemáticas de la industria. También tenemos la psicología penitenciaria, que su función es darle talleres de reinserción social al individuo, darle dinámicas de grupo, reeducación moral, herramientas o redes de apoyo, etc. Vamos a reeducar al sujeto para que pueda incorporarse de nuevo a la sociedad de donde sale. También tenemos la psicología publicitaria. Esta va a analizar más el mercado y las motivaciones del consumidor, para proponer un plan de estrategias para que vendan más la empresa sus productos y hacer un cambio de perspectiva del consumidor. A lo mejor toda su vida compró una marca de productos, pero va a empezar a comprar la nueva por el tipo de enfoque que le pusieron, ¿sale? Es reeducar también al comprador para que utilice tu producto. Ahí tenemos muchas ramas, muchas subclases de las ramas. Y ahora vamos a hablar de las escuelas, ¿vale? En psicología también tenemos diversas escuelas. Como les comentaba al inicio, tenemos lo que es el estructuralismo, tenemos el funcionalismo, el conductismo, el cognitivismo, la psicología de la Gestalt, la psicología humanista, la psicología sistémica, que es de la familia, y el psicoanálisis. Sin embargo, igual que al inicio les comentaba, el psicoanálisis es una escuela aparte, no es propia de la psicología, no es una rama de la misma, es una escuela aparte. Tiene sus propios fundamentos, tiene su propia estructura. ¿Por qué hacemos este sistema teórico llamado psicoanálisis un poquito de lado? Bueno, es porque mientras la psicología busca estudiar los comportamientos, el psicoanálisis se va a dedicar a interpretarlos. Entonces ya tiene otro enfoque distinto, empezando por ahí. Lo que veamos en las diferentes escuelas de la psicología es que sí, desde diferentes posturas se busca investigar lo mismo, el comportamiento, estudiar el comportamiento humano, a partir desde el cognitivismo, desde el conductismo, desde la psicología de la Gestalt, pero se busca estudiar los comportamientos, mientras que el psicoanálisis solo busca interpretarlos. Por eso estamos hablando de que esa parte de la psicología, ¿vale? Puede que su nombre, psicoanálisis, pueda darnos esta confusión, pero realmente hay que empezar a entender las cosas en sus áreas, ¿vale? Entonces, para resumir, la psicología es la ciencia que estudia la conducta del ser humano. Para esto existen varias escuelas, diferentes postulados para estudiarla, y existen diferentes ramas para aplicarla, ¿vale? También entendemos la estructura científica de la psicología, por qué es una ciencia, cuál es nuestro objeto de estudio, que es la conducta y los fenómenos psicológicos,
y tenemos nuestra propia metodología o utilizamos la metodología general, ¿no? La de investigación y la de intervención. Y utilizamos también los métodos experimentales, los métodos clínicos o psicométricos y también utilizamos técnicas. Somos una ciencia como otras, ¿vale? Entonces espero que haya quedado entendido este tema, espero que no haya sido muy largo y me dio mucho gusto estar con todos ustedes.